Históricamente se ha demostrado que grupos cristianos que buscan niños para adoptar abastecen su industria en otros países. Si no eres tú parte de o tienes a una persona cerca adoptada, realmente no es algo que te preguntan. Sí, es que eso también es cuestión mucho de que el propio adoptado quiera encontrar sus orígenes. Y hay casos que llegan a la Corte Penal Internacional en tema de trata de menores con fines de adopción. ¿Y por qué necesitamos más? Por la herida primaria. Necesitas más terapia. ¿Para qué fines existen? Porque entiendo que existe, por ejemplo, la esclavitud. El que pierde su identidad, el que pierde a su familia, el que pierde el adoptado. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro episodio número 35. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla pero definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy les quiero presentar a Alexis Badui. Alexis tiene una amplia trayectoria laboral de ayuda humanitaria apoyando a diferentes causas alrededor del mundo. Hoy en día es empresaria y activista para el generar conciencia sobre la adopción y las dificultades de los adoptados, la trata de personas en México para las adopciones ilegales. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Con muchas cosas, con mucho caos alrededor, pero todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Todo va a estar bien. Todo siempre está bien y al final del día todo se va acomodando de una manera perfecta. Sí. Ahorita veníamos hablando me estabas platicando de todo lo que pasa con las adopciones ilegales en Estados Unidos. Sí, curiosamente hay una alta incidencia. Históricamente se ha demostrado que grupos cristianos que buscan niños para adoptar abastecen su industria en otros países, ¿no? Ya está documentado el caso de los niños de Corea del Sur, que fueron vendidos por el Estado de Corea, la mayoría familias americanas, ya ganaron juicio internacional y están viendo el tema de la reparación integral del daño. Guatemala, y ahorita pues tenemos temas en la frontera con México, ¿no? De estas redes que se abastecen de embarazos de mujeres mexicanas para asesinarlas, para poder dar a los bebés en adopción. En especial tenemos un caso donde se habla de que el bebé se había comprado por $13,000 y si tú ves los costos de adopciones en Estados Unidos están entre $45,000 y $60,000. Sigue habiendo mucho profit y es un tema que creo que todos estamos en contra, que es la mercantilización de la vida y el que se pierda la dignidad humana. O sea, es decir, reproducen, o sea, embarazan a mujeres aquí en México, hacen que tengan a los niños y al poco tiempo se los quitan y las matan. No, las secuestran embarazadas, Ok. las matan y le sacan el bebé para darlos en adopción. Hay redes de polleros, junto con redes americanas de Y asociaciones las venden en de Estados adopción. Unidos. Sí, Ok, o sea, ¿y no las mantienen para volver a que tengan otro embarazo o algo por el estilo? no, de hecho, ni siquiera ellos las embarazan, Ok, sino las ven embarazadas, y ven las la secuestran. oportunidad, las secuestran, le sacan el bebé y lo dan en adopción ilegal. Lo cruzan la frontera para que se vaya a supuestamente una adopción legal, que como hoy en día está ICE, es muy fácil decir agarraron a la mamá y el bebé se quedó aquí para adopción, o se inventan cualquier cosa debido a la vulnerabilidad de los migrantes latinoamericanos y el bebé fue dado en adopción. Sí, No siempre las madres son las malas, cuando la mayoría de veces las mamás biológicas fueron víctimas de un sistema que anteriormente les falló. claro. Cuéntanos por qué estás tan metida en todos estos temas de adopción. Porque a mí me arrolló el tráiler, ¿no? Tuve la maldición y bendición de ser víctima de trata de menores con fines de adopción. Te digo maldición y bendición porque al final del día son las dos caras de la misma moneda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué bendición? Porque ahorita estoy teniendo la capacidad de hacer una diferencia y el apoyo que se necesita para hacer una diferencia. Pero fue una maldición porque mi mamá adoptiva no llevó el proceso que se debe de llevar en un proceso de adopción. Ella no hubiera tenido los requisitos para la idoneidad debido a que era narcótica y realmente pasé las de Caín a un nivel psicoemocional y fui cuidadora secundaria de una narcótica que, a diferencia de un alcohólico, de un cocainómano, el tema de la gente que es adicta a sustancias
farmacológicas, se esconde muy bien a través de doctores corruptos, ¿no? Y esta pleitesía de que siga viniendo la paciente y le sigo dando recetas. Claro, claro. ¿Nos puedes contar cómo era tu vida? No, ¿cómo era la vida de tus padres antes de que tú existieras en su vida? O sea, es decir, ellos eran una pareja, querían adoptar, no podían tener hijos. ¿Cuál era la situación ahí? La situación ahí es un matrimonio que se casaron con una diferencia de edad de 16 años. Mi mamá anteriormente había tenido un novio que le marcó la vida, Ujú. Quique, porque Quique de un momento a otro tuvo un brote, creo que psicótico, o tuvo un brote habiéndose ido de viaje y quedó mal y se perdió la relación. Y realmente mi mamá nunca tuvo un cierre con esa familia ni con esa situación, que luego en sus momentos de psicosis siempre creía que era brujería o que algo había pasado, derivado al pensamiento mágico pendejo del que tanto habla Dupeirón, que me cae muy bien, A mí también. porque justamente ella siempre creía que alguien le había hecho brujería. Y Enrique quedó mal, supuestamente jugando a la cuija, ¿no? Okey. Como que este fantasma del pasado psicológicamente siempre la vino persiguiendo. Se casa con mi papá, 16 años más grande que ella. Mi papá, el tercer hijo de una familia de 6 hombres, deportista de alto rendimiento, adicto a su trabajo y a su profesión. Mi papá empezó a trabajar a los 16 años y un gran profesionista. Se casan, hacen muy bonita pareja y luego ven que no se pueden embarazar. Empiezan con tratamientos Houston, Nueva York, Boston, demás. No se logra mi mamá embarazar. Hay una contradicción que se me hace muy chistosa, el quererte embarazar y fumar 40 cigarros al día y tomar muchas pastillas para el dolor de cabeza, justificando el tratamiento para embarazarte, ¿no? Hoy en día veo todas las contradicciones que habían en ella misma mucho antes de adoptarme, ¿no? En los 80s y en los 80s ya se sabía que fumar era malo si te querías llegar a embarazar. Pues si tú como mujer te quieres embarazar y fumas 40 cigarros al día, ¿crees que te puedas embarazar? Sí, pues no. No, era como esta parte, el inconsciente jugando en contra, debido a que ella fue un embarazo no deseado. Mi papá, muy buena persona, muy cuadrado, muy metido con los valores de la Iglesia Católica, que creo que por eso llegó siendo el cuidador idóneo durante 28 años sin cuestionar o sin saber poner límites, que creo que eso estuvo bastante mal. Pero si tú me preguntas cómo eran, aparentemente eran una pareja envidiable, pero mi mamá sí venía arrastrando mucho, 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 mucho a nivel psicoemocional. Y mi papá, pues, cayó en la codependencia y se volvió adicto a ella, Okey, de la adicción al trabajo a la adicción del cuidador. okey. Y en eso tienen logran una adopción ilegal. ¿Cómo hacen esa adopción? Ellos creían que la adopción era legal, Ah, porque las instituciones que hacen este tipo de chingaderas, ¿sí puedo decir groserías? sí. Okey, las adopciones que hacen este tipo de chingaderas engañan a los padres por adopción, de sí, te vamos a ayudar, todo va a estar perfecto, no sé qué, tú haz esto. Los engañan con un proceso interno, que no es el proceso legal del DIF. Mm. Les entregan al bebé y lo que hacía esta casa cuna es que les daban un certificado falso y les decían: "Ay, ve y regístralo donde vives". Ahora rastréalos a todos. ¿Por qué no es tan fácil de rastrear? Porque no lo hicieron en el estado donde daban a los bebés, sino hay unos en España, hay unos Sí. en Guanajuato, otros en Y aparte lo registraban los papás adoptivos como ajá, si fueran propios. como si fuera biológico, que se llama apropiación, que es el delito de trata de menores con fines de adopción. Okey, Entonces, ¿dónde quedó mamá biológica? ¿Dónde quedó papá biológico? okey, okey. Y de esa manera te adoptaron. Sí, y así adoptaron a 40 víctimas más, Okey. que al final del día ha sido muy padre este tema de trabajar esta situación y enfrentarla, porque hoy en día veo que mi papá biológico llegó a sumar y a cuidar a mi papá adoptivo.
Mi papá adoptivo hoy tiene 87 años. Okey. Y mi papá biológico llegó a sumar. No, o sea, nunca se me va a olvidar la escena de mi papá biológico besándole los pies al adoptivo en mi casa. Una de las escenas más conmovedoras y más bonitas que he visto en mi vida, ¿no? De que al final del día fueron socios en mi vida. No fue como que alguien le quitó o alguien ninguno de los 2 tuvo la culpa, fue la institución. Pero, sin embargo, como que las almas se juntaron para cuidarme, cuidar de mí. Okey, ¿y tú en qué situación estabas? ¿Tú estabas en una casa hogar? ¿Tú estabas en dónde? Antes de que te adoptaran. No, era un hospital de maternidades, con cunero de adopción, O sea, ¿te adoptaron recién nacida? 3 meses. Okey, okey. Y bueno, te adoptan, tus papás no son aptos para tener hijos, eh, y llega un punto donde algo pasa con tu mamá, ¿cierto? Sí, cuando yo tenía 2 años, este abuso de 40 cigarros al día, pues, cobra una factura. O sea, todas las adicciones, aunque la gente no lo entienda, les cobran una factura neurobiológica y física y desgaste prematuro, ¿no? Eh, Mi mamá fumaba 40 cigarros al día, tomaba muchas pastillas para la migraña y medicamento psiquiátrico, no comía bien y tomaba mucho café. Lo que le pasó es que se le reventó una úlcera en el estómago, la operan, de ahí tuvo una oclusión intestinal, de ahí un coágulo de sangre se le fue al pulmón y estuvo 27 minutos sin que oxígeno le llegara al cerebro. Entró de 58 kilos al hospital y salió de 36. Estuvo 3 meses internada en el ABC, y si salió del hospital es porque mi tío, el hermano de mi papá, que era cardiólogo, le dijo: "Si no la sacas, se te va a morir aquí". Los mismos doctores le dijeron a mi papá que muchos hombres dejaban a su pareja y a la hija y se iban a hacer su vida. Y creo que uno de los grandes regalos que me ha dado mi papá adoptivo es, él se quedó y apechugó y de verdad se dedicó a sacar a mi mamá adelante, y un ejemplo al cual yo lo único que te puedo decir es me le cuadro, porque mis respetos de calidad humana que tiene. Y esto pasó a tus 2 años. A mis 2 años. ¿Y qué pasó con tu mamá? Pues imagínate una mujer que el brazo era así, un trapito. El brazo era un trapito, veía sombras, no hablaba bien, no podía mover las piernas. Mi papá sacrificó su carrera como profesionista, ¿no? Todo lo contrario a estos hombres que vemos superprofesionistas que maltratan a la esposa. Mi papá sacrificó todo el mundo para sacar adelante a mi mamá. Fisioterapistas cubanos, que vamos a esto, que vamos al otro. O sea, mi mamá no podía esto que te voy a hacer, esto, digamos que esta es la sopa, hacer esto, ella no podía. Y la fisioterapeuta la presionaba a que lo hiciera, mientras ella gritaba que mi papá lo odiaba y mi papá llorando en lágrimas atrás. Y la sacó adelante. De no caminar, de no nada, él la sacó adelante. Y mientras, imagínate la escena, un colegio como el Colegio del Bosque, no sé si lo ubiques, de legionarios, no sé si ubiques a los colegios de legionarios, pues casi todas las mamás son chavitas de 23, ¿no? Las grandes son de 30. Okey, ¿por? ¿Qué? Que Por todas, sí, pues la época, los 90, tienes hijos a los 20, okey. las más grandes tienen 30. Como mi mamá no podía llevarme, veías al señor de 50 sentado en la mesa con pura chavita para cuidar a su hija. Al pendiente y al pie del cañón. Sí. Pero tu mamá estaba cuerda. Mi mamá tristemente tuvo una isquemia neuronal, lo cual le atrofió varias partes del cerebro. Después de morir, pude ver tomografías, resonancias y demás y me di cuenta del daño neurobiológico que ella tenía. Ella también hizo lo mejor que pudo, dadas las circunstancias de lo que le pasó, Sí. pero pues mi papá nunca renunció a sacarla adelante y a realmente este tema muy católico, que es el te casas con alguien y te vuelves una sola carne, y ahí estuvo, hasta el último de sus días de ella, al pendiente. Guau. ¿Y al cuánto tiempo murió? ¿Qué edad tenías tú? Duró 28 años enferma. No, mentira, 26 años enferma.
O sea, toda mi vida. acaba de morir. Pues no, tengo 36. Ay, creí que eras más joven. No, es el sobrepeso. No, ¿cómo crees? A ver, sí, ahorita ando como vaquita, pero no pasa nada, luego bajo. ¿Pero por eso te ves más joven? Yo creo que sí. ¿En La serio? baby face que te hincha. Sí, tienes razón. Tienes razón, eso puede ser. Ujú. Pero sí te ves mucho más joven, o sea, yo estaba calculando que tenías 30 No, y dije, bueno, hace 2, ya. Wow, qué carga tan fuerte para tu papá. un tipazo, la verdad. Y ahorita que él recibe el regalo de que mi papá biológico le besa los pies y está para apoyarlo en todo, Wow, eso está impresionante. ahorita vamos a llegar a ese punto. De hecho, justo quiero ir para allá. O sea, ¿cómo siguió evolucionando tu vida? O sea, tú vivías casi a cargo de tu papá, eras cuidadora secundaria de tu mamá durante toda tu vida. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo te diste cuenta de que tu adopción había sido ilegal? ¿Cuándo? Ha sido todo un proceso y también un proceso bastante desgastante y bastante doloroso, ¿no? Porque yo empecé a buscar mis raíces cuando mi mamá adoptiva estaba viva y eso me llevó a hacer la recogida de un basurero, la mexicana sangre sucia. O sea, tu mamá te llamaba así. Mi mamá adoptiva llegó a decirme que mi mamá biológica era una puta que no me quería. Eso a los 6 años. Pero porque yo estaba imagínate una niña de 6 años llorando porque su mamá está enferma. Y que la mamá no tuviera las herramientas para acompañar a su hija en un dolor, creo que es tan fuerte y tan válido, y que le dijera: "Tu mamá era una puta que no te quería y estás aquí conmigo por eso". ¿No? Crecí con este sentimiento como de injusticia, de varias cosas atoradas. A mis veintitantos decido buscar a mi familia biológica. La casa cuna, que se supone que tenía que ser quien me guiara, me dio documentos que no son míos. Seguimos sin saber de quién son esos documentos. Estuve unos 8 años pensando que conocía a mi mamá biológica, que luego resultó que no era, que terminó internada en un psiquiátrico. Y luego hablo con un amigo que es abogado, le enseño todos mis documentos y me dice: "Alexis, las cosas están muy mal, la situación es así. Mi papá cayó en una crisis psicoemocional fuerte, que lo tuvo que llevar con tanatólogo, pero al final del día siempre estuvo ahí", ¿no? Empecé con pruebas de ADN y apareció un primo, luego aparecía otro, hasta que di con un primo que me llevó a mi familia. Y fue bastante, pues, bastante familiar Mm, el asunto, porque desde un principio sí hubo una resonancia como álmica, algo bastante especial. Entonces, tú buscaste a tu familia biológica por tu propia cuenta. Y, ¿todo ese proceso legal ya acabó? Estamos en negociaciones con la institución, todo va bien, no soy la única víctima, somos 47, ¿no? Y si agregas a los papás, tanto biológicos como adoptivos, Sí, ¿y a los papás biológicos qué les decían? tu bebé se murió, les daban bebés muertos. Hay casos de chavitas menores de edad que hay el ejemplo de uno, no voy a decir el nombre, estuve a punto de decirlo y luego la lengua fue no voy a decir el nombre. Ella fue una chava que le embarazó su padrastro a los 15 años. La mamá, por invisibilizar el delito, la manda a Nuevo León para que tuviera el bebé ahí, y la abuela del bebé es quien hace todo el proceso de manera dolosa y la mamá no firmó un solo documento. Aunque seas menor de edad, es tu hijo. Nadie más lo puede entregar, legalmente hablando. Y lo entregó la abuela. Ni siquiera lo entregó. Se encargaron de quitárselo por orden de la abuela y el bebé fue dado igual en adopción ilegal a un matrimonio. Y así te puedo contar más de 20 casos de la misma institución. Y la mamá estuvo por más de 25 años buscando a su hijo. Ahorita ya se encontraron. Y todos fueron engañados. ¿Y cuál fue el caso con tu familia biológica? Pues hay alguien en mi tumba. Yo soy el fantasma de la Navidad pasada. Soy Lázaro. O sea, a tus papás les dijeron que se había muerto.
O sea, a mi papá le dijeron que había muerto, mi mamá tenía esclerosis, tuvo preeclampsia, muere en el parto, y fue muy fácil decirle: "Murió ella y murió el bebé". Y heme aquí, como dice uno de mis hermanos, soy el fantasma de la Navidad pasada de Scrooge. Y les entregaron un bebé. Ujú. Y estamos en el proceso legal de exhumar esa tumba para ver qué pasó y de quién es el bebé. Sí, claro, Porque porque va a ser también hay otra una persona. mujer que yo creía que era mi mamá biológica, que sigue buscando a su hija. Procesos bastante desagradables y bastante dolorosos. Guau. Y todo esto lo tuviste que hacer en contra de la casa hogar. Pues sí, y encontrar a las víctimas no ha sido difícil. ¿Encontrar Mejita a las víctimas? de la institución. ¿En serio? Uno creería que es un proceso muy complicado. Bendito internet, bendito chismógrafo de Sí, busca a mi mamá, me dieron en adopción aquí, busca a mi familia. sí. O sea, creo que las redes de trata de menores nunca esperaron ni que existieran pruebas de ADN, ni que existiera internet. Que al final del día, podcasts como el tuyo son los que siguen cambiando el paradigma y dándole voz a quienes en algún momento habrían sido víctimas invisibilizadas de ciertas situaciones. Sí, la verdad es que venían platicando en el camino con una amiga de que es un tema, esto de la adopción es un tema que normalmente si no estás, o sea, si no eres tú parte de o tienes a una persona cerca adoptada, realmente no es algo que te preguntas. O sea, nunca te preguntas de, oye, ¿existen adopciones ilegales? Oye, ¿existe trata de personas para fines adoptivos? Oye, esto es un problema, ¿sabes? Nunca te lo preguntas. Y si no existieran estas conversaciones, nunca te lo preguntarías en realidad. Em, Cuéntanos un poquito acerca de cómo te enteraste tú que sí eran efectivamente ahora sí tus padres biológicos. Nos comentabas una prueba de ADN. Una prueba de ADN que aparecieron varios primos. Un primo me llevó a un hermano, me contacta mi hermano, nos hacemos una prueba en un hospital aquí en Ciudad de México y salió que somos hermanos. Sí. Fue un momento bastante rudo, bastante áspero, lo que me llevó a mí a una crisis emocional que pensé que no me iba a llevar porque fue como, okey, sí fui querida, okey, estoy enterrada en algún lugar, okey, ya conozco mi identidad original y mi segunda identidad, ¿no? Y me llevó a un viaje bastante profundo de por qué mi alma escogió esto, ¿no? He estado en un viaje ahí metafísico medio curioso de por qué mi alma escogió lo que escogió y por qué estoy aquí. Encontrar a mis hermanos ha sido un alivio, una bendición y una tortura al mismo tiempo, Mm. ¿no? Porque también me he dado cuenta que pues crecí siendo hija única. Y tenías hermanos. No, a ver, tengo 2 más grandes. ¿No que tus papás no podían tener hijos? No, del lado biológico. Ah, por eso es lo que te digo, que creciste siendo hija única, pero en realidad tenías hermanos. Sí, y acóplate a eso, Sí, claro. y que son del norte y que son hombres, cuando yo siempre he hecho lo que me da la chingada gana. Y ahora tengo a 2 monigotes opinando sobre qué debería y qué no debería de hacer. Y aquí nadie opina, aquí nadie hace. Sí, o sí, porque tú eres de Monterrey también. Ujú. De allá es tu familia, ya te adoptaron. De Mi familia es de Tamaulipas, pero Tamaulipas, Monterrey están muy cerquita, pero pues son norteños al final del día. No son del noreste y el carácter, creo que muchos lo tienen muy parecido y el machismo también. Entonces ha sido una bendición y una maldición, Sí, ¿no? Porque yo crecí muy libre. O sea, mi papá adoptivo me dejó ser. okey. Quiero irme a estudiar la carrera a Europa, vete. Quiero esto, haz. Y ahorita es como, escucho sus vocecitas y es como, pues, no, 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 no. Esto con tus hermanos biológicos. Con los biológicos. Es como, no, 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 no opinen, no hagan, no deshagan, no necesito que me cuiden, yo solita puedo. Sí, entonces, ¿no te hubiera gustado crecer con ellos? Hubiera sido diferente, porque yo habría sido otra persona. Claro. Sí, total, si fuiste como fuiste porque viviste en la casa que viviste. Y por todo lo que me pasó. Tal vez no pelearía redes de trata, tal vez no haría nada de lo que hago.
No. Es lo que te decía hace un momento, o sea, realmente si no eres víctima o si no estás cerca de un caso, realmente no te involucras, realmente no te importa. No, y ni siquiera lo entiendes. Sí, o ni lo sabes, ni sabes que existe. Yo jamás me lo hubiera imaginado. Fíjate que yo llevo mucho tiempo, o sea, como pensando en la adopción, siempre me ha gustado mucho y justamente nunca lo he hecho porque es un tema súper complicado, ¿no? O sea, como que tenemos el estigma, tal vez estigma de que es un tema muy complicado, pero mm, quisiera que nos platicaras cómo se hace una adopción legal en México. ¿Legal? Sí. Perfecto. Sí, porque ilegal no. En el DIF empiezas un proceso en el DIF que quieres adoptar. Te mandan a cursos, te hacen ciertos estudios para ver tu idoneidad. Ya teniendo el certificado de idoneidad donde vives, te vuelves a acercar al DIF para que te pongan en lista de espera para algún niño. Y o te preguntan rangos de edades que te gustaría, género y demás. Si lo Ok. quieres con hermanitos, no con hermanitos, ¿no? O sea, si estás dispuesto a albergar, digamos, a 2 hermanos de diferentes edades, Ujú. ¿no? De lo que menos hay, la realidad es que son bebés. Somos el segundo país con más niños institucionalizados de América Latina. Sin embargo, muy pocos están en situación de adoptabilidad, ¿Por qué? porque muchos están en el olvido judicial de sus carpetas. Mm, claro. Entran al sistema y se vuelven niños olvidados. Entonces, la lista de espera realmente se vuelve mucho más larga de lo que es, debido a esta falta de seguimiento de las carpetas, ¿no? Si ahorita tú lo ves en casos como el de como el de Maja, temas, haz de cuenta, personales que yo traigo con fiscalía, la fiscalía, al menos en Ciudad de México y en todos los estados aledaños, las fiscalías están colapsadas Ujú. por sobrecarga de trabajo. Y ahora imagínate, si están colapsadas con adultos que le dan el seguimiento, ¿con los niños qué? Sí. ¿No? Y si las fiscalías de niños, niñas, adolescentes están colapsadas también por abusos, ¿no? Sexuales que las mamás acaban denunciando, que esto, que el otro, y de mamás presentes, ¿no? Las víctimas de violencia vicaria, que termina también en Fiscalía de Infancias por ciertos temas en agravio al menor y demás. Si están colapsadas, ahora imagínate los niños que no tienen papás que estén velando por sus intereses por una u otra razón. ¿Y qué pasa con esos niños? Se quedan en la institución toda la vida. Se quedan en el sistema. Y el sistema está hecho para que esos niños queden en el olvido. Mm. Y te digo, se quedan ahí hasta los 18 años y luego salen. Algunos se quedan hasta los 18, unos terminan siendo secuestrados por la delincuencia organizada, otros terminan saliéndose antes y otra vez delincuencia organizada en cualquiera de las modalidades, trata de menores con trata de personas, narcotráfico, diferentes. Muy pocos realmente llegan a poder volverse económicamente independientes y hacer su vida, porque vienen con mucho dolor no tratado. No tenemos todavía los protocolos necesarios para que no estén medicando a los niños en situación de institución. Sin embargo, en mi asociación estamos trabajando en eso. Y pues mucho problema psicoemocional, rezago en aprendizaje, rezago en madurez neurobiológica. Entonces sacas a un niño de 18 años que vivió sucesos traumáticos uno tras otro. La neurobiología hoy te dice que ese niño que tiene 18 tiene la madurez neurobiológica y emocional de un niño de 12. Claro. Entonces, estamos ante una problemática de que los niños de México están siendo niños de nadie, o niños presos de la delincuencia organizada. Sí, sí. ¿Cuál es la estadística en México de adopciones legales contra adopciones ilegales? Legales es baja contra las ilegales. La ilegal no hay estadística. Claro, claro. Si tuviéramos estadística, ya habríamos agarrado todas estas redes. Sí, sí, No, sí, sí. Pero no se ha hecho como algún no, no se ha hecho ningún mapeo. ya. ¿En qué instituciones viven estos niños que están para adopciones legales? No viven en el DIF, evidentemente. Unos están en el DIF, otros en casas hogar que están afiliadas a las redes del DIF. Okey.
Okey. Y si tú quieres iniciar todo un proceso de esto, además de, o sea, acercarte al DIF y tener todos los requisitos, ¿no hay manera de tú acercarte a las casas hogares o de hacer algún No, un proceso debido a las más redes de trata de menores con fines de adopción no que es posible? anteriormente se denunciaron, todo es a través del DIF. Okey. Por eso es el proceso tan largo. De hecho, hay un libro de una afiliada Cándida que hizo una investigación de redes de trata de menores en Guadalajara, de casas hogar, que justamente da a los bebés como si fueran chicles, luego se los robaban a las mamás. Creo que el libro que hizo se llama Carriolas vacías o Cunas vacías. Ya. Oye, Cándida es tu fundación. Sí, Cuéntame cómo la creaste. pues a través de darme cuenta de la problemática que hay y realmente darme cuenta que que nadie se atreve a hablar de lo feo de la adopción en México, ¿no? Está muy romantizada y a la gente le gusta hablar de lo bonito. Pero no nada más es en México, o sea, es en todos los países, asumo. No tanto, o sea, porque en otros países, haz de cuenta, como en Bélgica, ya hay casos que llegan a la Corte Penal Internacional en tema de trata de menores con fines de adopción. Están los niños de Corea del Sur. En Estados Unidos hay un movimiento muy grande de adoptados por sus derechos. Estuvieron también el caso de las abuelas, ¿te acuerdas de las abuelas de la Plaza de Mayo, del régimen de Videla? No. Las abuelas de la Plaza de Mayo son unas abuelas a las que les secuestraron a los hijos y a los nietos, Mm, el régimen de ultraderecha no me acuerdo si era Rafael Videla, se apellidaba Videla, y se hizo un banco de ADN donde todos los que fueron víctimas de Videla dejaban su muestra y hubo una gran reunificación familiar. Esto ya también se está llevando en el tema de Franco en España y Pinochet en Chile. ¿y por qué está relacionado o sea, el tema político como quién está en el poder con las adopciones ilegales? Porque si un modelo en ciertos lugares de la ultraderecha que secuestraban a las personas de izquierda, Mm, les quitaban a los hijos para que crecieran en familia de militares de derecha mm, para que también fueran militares. y fueran de derecha. Claro. No, como los niños de Irlanda, que eran mamás solteras y monjitas, decidieron secuestrar a los bebés, decirle a las mamás que sus hijos habían muerto y darlos en adopción a matrimonios. De hecho, el Papa Francisco en Mea Culpa ya pidió perdón por los niños de Irlanda. Sí, o sea, esto pasa en todo el mundo. Esto pasa en todo el mundo, en todos lados, y siempre son redes que creen que desde su soberbia que un niño estaría mejor con ellos, ¿no? Y casi siempre es una mentalidad de ultraderecha. No me preguntes, yo no entiendo por qué, pero les encanta andar juzgando y secuestrando bebés. Me ibas a contar cómo creaste tu fundación, pero te Bueno, interrumpí. empecé a ver redes, empecé a ver movimientos y me di cuenta que en México, pues, hay muchas fundaciones y hay muchos adoptados que hablan de sus procesos, Ujú. ¿no? Como el mío, pero pocos realmente se enfrentan a la problemática de: "Es que a mí me apropiaron", ¿no? Que es la forma de decir: "Me adoptaron ilegalmente". Okey. A mí me apropiaron. Y no quieren hablar de eso por lastimar a sus familias adoptivas. Y yo con mi papá ya lo tenía bastante trabajado. Entonces fue: "Me voy a aventar esto por lo que estamos viviendo", y él de: "Te apoyo en todo lo que necesites", y demás. Y decidí agarrar como este lado oscuro de la adopción, para también visibilizar lo que se tiene que visibilizar, que nadie se está atreviendo a hablar, ¿no? En materia de legislación de adopción, cuando hubieron ciertas reformas, hubo una amiga que es adoptada que las estuvo impulsando, que a mí me dijo: "Es que a mí me llegaron a amenazar". Y le dije: "Quiero ver que se atrevan a amenazarme a mí con mi temperamento". O sea, porque me termino burlando y luego lloro. Pero primero me termino burlando, luego lloro y luego hago como si no hubiera pasado nada. Pero tengo a pesar de la amenaza, a pesar del esto, sigo avanzando. Estas reformas fueron, específicamente para adopción. Ley de niños, niños y adolescentes, procesos de adopción y derechos de las infancias. Okey. No, en la Ley General de Trata, si tú ves el tema de adopciones ilegales, de trata de menores con fines de adopción, está hecha a modo
de que el único que salga perdiendo sea el adoptado. No lo digo en broma. El que pierde su identidad, el que pierde a su familia, el que pierde el adoptado. No, gracias a Dios han habido jurisprudencias de la Suprema Corte en materia de derechos humanos en pro de las víctimas de trata de menores con fines de adopción y han protegido el tema de nuestra doble identidad. De hecho, hay un caso histórico de Olmo Gómez, sí de apellida Gómez, de Olmos Gómez en España, que ya le reconocieron que tiene 2 papás y 2 mamás. Él fue víctima del régimen de Franco, tiene su libro que es Mi batalla por mi identidad, no me acuerdo algo de Mi batalla. Es un señor de 50 y tantos años que se aventó un litigio justamente porque se le reconociera sus 2 identidades y sus 4 padres. Y esto es algo por lo que ustedes están luchando aquí en México. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué quieren que se reconozca necesariamente las 2 familias? porque es parte de las 2. El que seas parte, o sea, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú tienes una mejor amiga? Varias. Exacto. No nada más tienes una. Y el que tengas más no hace que dejes de amar a las demás, sino No. cada quien tiene su lugar y cada quien merece su espacio. En tu corazón, en tus documentos y en tu vida. Claro, porque te criaron. Perteneces a todos. Unos te criaron, otros te dieron la vida. ¿Cuál tiene mayor o menor peso? Ujú. Es cosa de cada quien y tema personal. Sí, Pero pues no vas a decidir qué tanto peso le vas a dar a los biológicos hasta que no entiendas qué pasó. sí. Si el sistema les falló, si realmente no te querían y te dejaron en un basurero, como hay casos que pasan, si te robó una institución, ¿qué estaba pasando en la vida de ellos para que la vida dijera, mira, te voy a cambiar el destino? ¿No? Y tu vida diera un giro de 180 grados, cuando tú no lo decidiste. No es la necesidad humana de encontrar el origen de la historia. No, los adoptados siempre te dicen, es que agradece y sigue adelante. Es una necesidad humana saber de dónde vienes. Poder tener este espejeo genético con tu familia que con la adoptiva no tienes. Conocer algo tan básico, conocer tu expediente médico. ¿Sabes lo difícil que es para un papá adoptivo llevarte al doctor y no saber con qué se está enfrentando? ¿No? Luego te dicen, ay, es que adoptar, ¿con qué genes te va a salir? Deja con qué genes te va a salir, ¿no? Si al niño le das una buena contención emocional, hay un buen apoyo, va a ser un niñazo. Pero ¿qué pasa si eres un papá adoptivo? Vienes de un ejemplo, vienes de una familia libanesa, que comemos muchos dulces, ¿no? No sé si conozcas libaneses, pero el dulce árabe tiene muchísima azúcar, y el niño viene con predisposición a diabetes y de un momento a otro le da un coma diabético, porque se le activa la enfermedad. Pues como papá estás a ciegas. Claro. Por eso la asociación a papás que quieren adoptar o cuando adoptan les regalamos un kit para que tengan la mayor cantidad de enfermedades a las que puede estar predispuesto. Un ejemplo, yo hasta que no me enteré que tenía esclerosis múltiple y que era la esclerosis múltiple, yo pensaba que era estrés, que se me durmieran los brazos, que luego sintiera hormigueo. Yo juraba, hiperjuraba que era estrés. Y no era estrés, es esclerosis múltiple. Hasta que no me hice esta prueba, tengo esclerosis múltiple, ok, vamos a atacarla, punto. Sí, claro. No, pero ¿qué pasa cuando vas a ciegas? Mi papá libanés, mi mamá adoptiva libanesa. Pues en Medio Oriente casi no hay EM. Es más de otros grupos genéticos. Entonces, si es más de otros grupos genéticos, ¿por qué iban a saber los síntomas de la enfermedad? Si es una enfermedad que tiene que ver mucho con factor genético, ¿cómo ellos iban a saber a qué se están enfrentando? Ujú. Sí, sí.
Pero cuando hay adopciones, por ejemplo, legales, ¿no hay alguna manera de que los padres pongan que no quieren ser contactados? Eso es en Estados Unidos. Okey. Aquí en México les dan la carpeta y hasta los 18 años buscas. Pero al final del día es tu derecho como individuo conocer tu origen, tu derecho humano, de las garantías humanas inalienables. Estados Unidos, siempre hablamos del puto sueño americano. El sueño americano no existe y es una falacia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué digo que es una falacia? Porque Estados Unidos viola los derechos humanos de sus ciudadanos una y otra vez. Al momento de bloquear estos certificados de nacimiento, les está privando al derecho humano al origen, el derecho humano al expediente médico, que sí es necesario. O sea, en lo personal, yo te digo, tengo esclerosis múltiple y es muy necesario conocer el expediente Yo médico. creo que el expediente médico sí lo deberían de dejar, que es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que dona nada más. O sea, lo mismo, eso no pasa cuando donas nada más esperma o óvulos. O sea, no te buscan los hijos de esos óvulos. No, pero la adopción es diferente porque te gestaste en el vientre de alguien. Alguien. No, tus primeros recuerdos, tus primeras improntas fueron en ese vientre. Y hay una parte muy inconsciente tuya que quiere saber qué pasó y que quiere resolver eso. Justamente por eso en mi asociación estamos en contra de los vientres de alquiler Justo te iba a al preguntar eso. 100%. ¿Sí? Firmamos la Declaración de Casablanca de Olivia porque es una forma de mercantilización de la vida. Pues sí, supongo. Es un hijo a la carta. Pero si no puedes tener hijos, Adoptas. pero ¿y si quieres uno biológico porque quieres tener todo el historial genético y quieres tú misma? Tener hijos no es un derecho. Tener padres sí. Mm, okey. ¿Cómo que tener hijos no es un derecho? No es un derecho tener hijos. Es una bendición, no es un derecho. Pero ¿no hay países que te prohíben tener hijos? Hay países que no tienen ese derecho. ¿Cómo? Hay países que no te dejan tener hijos, ¿no? O sea, como, en Asia, según yo. No, estaba la ley del hijo único en China, Ajá. pero eso fue hace muchos años y les fue mal. De hecho, hay muchos incentivos en diferentes lados del planeta para que hayan hijos, como en Japón se incentiva porque hay mucha población adulto mayor y no hay jóvenes. Igual en varios países escandinavos hay un incentivo a que se tengan hijos. De En hecho, hay Europa también. vientres de alquiler están ya prohibidos en toda Europa. Y si eres un niño de vientres de alquiler y tus papás te quieren registrar en España o en diferentes lados, ya está prohibido que te registren si fuiste hijo de producto de un vientre de alquiler. Porque se habla de la explotación reproductiva, la mercantilización de la vida, y es lo que te decía. Si a un hijo le vas a poner un precio, ¿le vas a poner un precio? Sí, claro. Entonces ya solo es legal en Estados Unidos. En Tailandia, ¿no? Se ha estado intentando legalizar en México, pero gracias a Dios se ha frenado y se ha estado trabajando para la penalización de los vientres de alquiler debido a que somos el primer país con más trata de personas. ¿Crees que estamos en condiciones de rentar vientres de alquiler? No, Claro que no. imagínate a quién le das los bebés. O sea, imagínate, los cárteles se pueden pagar miles de vientres de alquiler, van a tener un montón de bebés. Imagínate la mafia. Y si en Estados Unidos, no sé si has visto series de que rentan el vientre y luego sale el bebé que no era. Ujú. Pues el niño, ¿qué culpa? Por un error humano. Sí, claro, estás creando vida como si fueras Dios. Y hay un caso en Argentina de un bebito que salió mal de los pulmones y la mamá francesa, que fue quien lo pidió, ya no lo quiso. Y ahorita el niño está en proceso de adopción. Claro, claro, claro. Si es tu hijo, pues no le haces eso, no lo vas a abandonar. Pero es verlo como un producto. Claro, claro. No se pierde lo sagrado de dar vida, este respeto intrínseco de Sí, se vuelve una cosificación muy cañona de mm. las personas. O sea, porque sí han habido casos de niños que salen mal que los abandonan. Sí, O a pues o a mujeres que el de Argentina es muy famoso, de la francesa, porque el niño quedó en adopción. ¿Por qué? Porque fue un producto que salió mal hecho.
De un vientre de alquiler. Ujú. No, y si vamos a esos niveles de jugar con las vidas de lo más sagrado de los bebés, pues entonces vamos a esclavizar a todos. Y vamos a jugar en un tema ultracapitalista a la Hayek muy perverso, ¿no? Perdón, pero eso está muy mal, muy, muy mal. Totalmente. Oye, y así como existe la adopción ilegal, existen otros tipos de, pues no de adopciones, pero de trata de bebés. ¿Para qué fines existen? Porque entiendo que existe, por ejemplo, la esclavitud, entiendo que existe la prostitución, entiendo que, o sea, utilizan a esos niños para diferentes razones. Eh, ¿Cuáles son? Nosotros nada más vemos trata de menores con fines de adopción, Sí, porque es la modalidad de trata más invisibilizada que hay. ok. Hay este tema de trata de menores con fin, o sea, de bebés, te estoy diciendo de meses, es sacrificios, adopción ilegal, explotación sexual, ¿no? De gente muy enferma Ujú. que ni quiero ni quiero pensar en eso, y órganos. De hecho, la trata de menores con fines de adopción está muy vinculada a la trata de órganos, porque justamente son redes de corrupción dentro de hospitales. Ujú. Son enfermeras, son administradores de hospitales, los que más se dedican a este tipo de cosas. Ok. ¿Y cómo han hecho para frenar esto? Pues, a nosotros nos van llevando casos, estamos generando conciencia, como lo estoy haciendo ahorita platicando en tu podcast. Pero Una la de mis ley no ha socias, hecho nada. O sea, la ley, o sea, el gobierno no ha hecho nada para tratar de frenar esto. pues, se han lanzado varias iniciativas y se ha incentivado la creación de varias iniciativas. No han pasado en el Senado y en el Congreso, pero, pues, se sigue trabajando y generando conciencia. Si hay voluntad, sí hay voluntad política, sí hay voluntad social también. El problema de esta modalidad de trata es que es muy invisible y es muy difícil de detectar, y luego los casos, pues, son difíciles porque la mayoría de las veces la mamá está muy colapsada. Imagínate si te da depresión posparto, que te hayan robado al bebé, más la depresión posparto, más, o sea, colapsan. Muchas, muchas, muchas colapsan. No, ahorita la asociación tenemos un caso que estamos acercándonos a los papás de María José, que la mamá está en su consultorio atendiendo pacientes y de repente le robaron a su bebita de meses, y lo último que se supo en la investigación fue que fue vista en Guanajuato para adopción ilegal. El que está detenido en la cárcel dice que mató a la bebé, pero, pues, hay redes que no lo dejan hablar o que sabe que lo van a matar si habla, o le van a matar familiares. Y no encuentran a la bebé. No, y ahorita tendría creo que 17 o 20 años. Y no. No, pero, pues, todos los colectivos de adoptados posteamos el caso, no estamos compartiendo la imagen, porque en algún momento puede ella decir: "Ah, mira, ahí estoy". Claro, claro. Sí, es que eso también es cuestión mucho de que el propio adoptado quiera encontrar sus orígenes, porque supongo que hay muchos que no. No y sí, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo de colectivos y de adoptados con los que he platicado es que llega un punto en tu madurez como individuo que lo necesitas, ¿no? Quitar como esta neblina, que se llama la neblina de adopción, y de verdad tener la madurez y la fuerza de atravesar ese como túnel oscuro para entender qué fue lo que pasó, ¿no? Y poder tener empatía con tu propia historia y con tu propio origen para seguir avanzando. Muchos no se atreven a buscar sus orígenes por miedo, y muchos te dicen: "Yo no quiero buscar mis orígenes", pero en realidad ya encontraron sus orígenes y es muy doloroso para ellos enfrentar el haz de cuenta, es que no me querían, es que realmente lo mejor que me pudieron haber dado fue haberme dado en adopción ilegal, porque hay casos en que la mamá tiene al bebé y se les hace muy cómodo dárselo a un matrimonio que está buscando un bebé y lo adoptan como lo Lo registran registran como como biológico. Hay casos de redes de trata, como me pasó a mí,
como casos con el que te estoy diciendo, pero al final del día los papás no estuvieron sometidos al proceso de adopción necesario para garantizar que van a tener las herramientas de sostener a alguien que ya viene con una herida muy fuerte, ¿no? O sea, ¿ves que hay este estigma de que los niños adoptados somos problemáticos? No lo ves. Mucha gente lo cree y no, los niños adoptados ya venimos con esta herida primaria de separación temprana de mamá. No sé si tú has tenido amigas que tienen bebés. Yo tengo una hija. ¿No eras como adicta a tu bebé? Sí, mi bebé a mí. Sí, ¿Y tú? claro. Sí, se separaba y lloraba y la única manera de calmarla era muchas veces como que estuviera cerca de mí. Ahora imagínate a los primeros meses de vida vivir esta abstinencia. Pero ¿no te acostumbras al otro ser humano? A la otra mamá. No huele como a tu mamá, no se escucha como tu mamá, te adaptas. Ujú. Te adaptas para sobrevivir. Pero la herida y el trauma se queda ahí. Y como lo he hablado con mi psicóloga, que es maravillosa, lo que queda en nuestro cuerpo es algo que no podemos hablar, porque no teníamos las palabras para identificar lo que sentíamos, sino nada más se queda la sensación en el cuerpo y se necesita realmente especialistas y gente que haya adoptado y adoptados que lo hayan vivido para poder acompañar a los papás adoptivos en este proceso de ayudar al niño a conectar con este dolor. Para ¿No? poder sanarlo. Pues imagínate que es una abstinencia más fuerte que es una crisis de abstinencia más fuerte que a la heroína. Porque hasta los 2 años eres adicto a mamá. No sé si te pasó, que tu bebé se creía tú y ella andaba pegadito. Ujú. Y es a un nivel neurobiológico la conexión que hay. Tanto que tú tienes células de tu hija en tu cuerpo. Sí. No, y bueno, o sea, todo el tema de la creación del ser humano a mí me parece la cosa más fascinante del mundo. O sea, el cómo yo pude haber hecho a un cuerpecito entero, o sea, todo bien acomodado, todo bien, o sea, me parece la cosa más fascinante que existe. ¿Tú te imaginas el dolor por el que tendría que estar pasando una mujer para renunciar a su hijo? ¿O el nivel de desconexión personal para renunciar a su hijo y dejarlo o en un basurero o en un esto? ¿Qué tendría que estar pasando para que tu misma biología y misma naturaleza digan no? Sí, qué fuerte. Desde ahí a la mamá le fallamos como sociedad, le fallamos como individuos, como país. Tú me hablas de los vientres de alquiler. Hay niños que fueron vientres de alquiler que están en contra de los vientres de alquiler, como Olivia Morel, que trae la declaración de Casablanca, que ella dice, yo fui un producto para satisfacer el deseo de mis papás. Por eso te digo, ser papá no es un derecho, es un deseo. Y no está bien que pensemos en niños a la carta, porque es verlos desde el inicio como un objeto y es romperle su dignidad desde el momento cero. Sí, claro, como Paris Hilton, ¿no? Que acaba de tener a su bebé de alquiler. ¿No supiste? Es el segundo que tiene, ¿no? Sí, por ahí. Pero ella lo hizo para no embarazarse. Sí, total, está totalmente mal la clasificación del ser ¿Qué humano. tan desconectada está ella de su propio cuerpo para no querer cargar y crear vida? Sí, claro. Te lo voy a preguntar a ti como mamá. ¿A ti te hubiera gustado que alguien más cargara a tu hija? No, no, jamás. ¿Haberte ahorrado el embarazo? No, yo voy a estar embarazada. ¿A ti te hubiera gustado que la conexión que tú tienes con tu hija la tuviera un gestante? No, ¿Que las células de tu hija que están en ti estuvieran en el cuerpo de una mujer extraña? pues no, pero a lo mejor si no hubiese existido otra alternativa, no sé qué hubiera hecho. Seguro hubiera adoptado. Es que yo estoy a favor de la adopción, yo quiero adoptar, de hecho. Es lo que te decía, no lo he hecho porque el proceso es larguísimo y muy posiblemente nunca lo logre. No es tan largo, es a tope 2 años. El ¿A tope problema 2 años? sí. ¿En serio? Voy a hacer el proceso. Eso no nos dijiste. Te acompañamos en Cándida. Es que el problema con el DIF es que a diferencia, se cuenta, de Secretaría de Relaciones Exteriores,
que es en lo que hemos estado en pláticas, en Secretaría de Relaciones Exteriores hay gente de carrera que están toda la vida ahí. Ujú. Y hay unos que cambian, que son la figura pública, pero están unos ahí para que no la caguen, que son de carrera y crecen, que están en relaciones exteriores y toda la vida han estado ahí y van creciendo conforme van demostrando mayor capacidad, mayor esto, y están los que son que cambian cada 6 años. El DIF no, el DIF cambia íntegro cada 6 años, entonces no hay seguimiento. No, o sea, nadie pasa la curva de aprendizaje de ya la cagamos en no sé cuántos temas. Siempre está esta curva, entonces lo que hay que legislar y modificar es que sea igual que Secretaría de Relaciones Exteriores y que tenga el mismo tipo de biométricos que el SAT. Porque ves que en el SAT pones tus ojitos, pones tus ojitos, pones tus Las deditos, huellas, ajá. que con los menores sea igual, para la prevención de que luego hay casas hogar que desaparecen niños porque los vendieron, Sí. o que los abusaron y porque el niño fue y denunció, los matan, ¿no? Que son diferentes problemáticas de niños en situación de institución de violencia extrema que no deberían de estar pasando. Algo que dijo un adoptado, al que admiro mucho, no sé si ubiques a Larry Ellison. Larry Ellison es el dueño, ¿ubicas Oracle? Sí. Es el creador de Oracle. Es adoptado, le fue de la chingada en la vida, y él mismo lo dice, tuve todas las desventajas necesarias para tener éxito. Ujú. Y el güey, ahorita que estuvo Trump, estuvieron trabajando en este tema de IA y surveillance security, que decía, es que si todo está grabado, todo el mundo va a estar en su mejor comportamiento. Tú ves ahí la necesidad de control, Porque todo está grabado. porque todo es un desmadre Sí. en Estados Unidos, que todo esté grabado. Pero en México, ¿por qué no querríamos tener un nivel de control en cuántos niños institucionalizados hay y los biométricos cuando somos el primer país con más trata de personas y el segundo a nivel América Latina con niños institucionalizados? Ya deja el tema de que te estén grabando 24/7. Vete a lo básico de tener una base de datos con biométricos, con identificación y darle seguimiento trimestral del paradero de los menores y cómo están y cómo va su desarrollo, cuando es nuestro capital social. Cuando estamos viendo a Japón dando incentivos para que tengan hijos porque no tienen niños. Y muchos países en Europa están en la misma situación y nosotros los tenemos y los estamos desaprovechando. ¿No? Se está trabajando para generar este tipo de cosas, pero no yéndonos al extremo de Ellison, que trae esta necesidad de control y 24/7. Ujú. Sino simplemente tener un control sobre el capital social de niños que tenemos en México, porque al final del día son los adultos del mañana. Sí. Sí, sí sería muy importante tener biométricos para niños. Ujú. Nunca lo había pensado. Para la prevención de trata, por si uno desaparece, sea más fácil ubicarlo en cualquier lado. Sí, 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 sí. Sí, porque si te das cuenta solo tenemos identificaciones de adultos, o sea, casi siempre tenemos biométricos, pero de adultos, a Porque partir de 18. hay temas de derechos humanos en niños, pero sí hay maneras de darle la vuelta a estas leyes para poder protegerlos de las redes de trata. Por si desaparecen, sea más fácil identificarlos en los CEMEFOS. Guau. Y justamente Valeria, mi socia, va a dar va a proponer esta iniciativa en la Ciudad de México como piloto. Sí. Porque sí es necesario. ¿Tú sabías que el dueño de Oracle es adoptado? No. ¿Sabías que ahorita la esposa de Elon Musk era adoptada? Chiffon Silis. No sé ni quién es la esposa de Elon Musk. Bueno, Ubico a la de Jeff Bezos. Jeff Bezos fue adoptado. No manches, ¿también? Fue adoptado nada más del lado paterno. Pero él su papá adoptivo es todo. De hecho, ese amor al adoptivo lo llevó a nunca, a pesar de fracaso, dijo, yo no le voy a fallar y Amazon es lo que Amazon es. Steve Jobs adoptado. Larry Ellison adoptado. Bueno, no me parecen personas ejemplares, o sea, la verdad, pero eso no tiene nada que ver con que estén adoptados o no. A mí se me hacen personas que llevaron su nivel de creatividad y resiliencia a ser personas que cambiaron el paradigma en muchas cosas.
¿no? Llegaron a este tema de creer en sí mismos y buscar experimentarse a sí mismos a través de sus creaciones que los llevó a la genialidad que tienen. No me parece una genialidad ser billonario. No es ser billonario, es lo que crearon. O sea, imagínate que sí, las Microsoft, que todo el mundo decía que Ellison estaba loco, lo terminaron espiando y hoy todas las nubes que se conecta a tu celular, todas las creó él. ¿No? La capacidad de crear, ¿no? Como decía Steve Jobs, es que yo creo para satisfacer las necesidades de los demás y me place satisfacer sus necesidades porque viene de una carencia de que nadie satisfajo las suyas después del vientre. O Bezos, lo que ves atrás de Bezos, que su persistencia. ¿Tú sabías que el papá adoptivo de Bezos, todo su dinero de retiro lo invirtió en Amazon? Y él fracasaba y fracasaba y fracasaba y hasta que lo logró por no querer fallarle. No es si son o no las personas más admirables, sino lo que hubo detrás que los movió a, Sí. ¿no? A Larry Ellison lo movió el miedo al fracaso. El miedo a fallarse a sí mismo, el miedo a fallarle a su historia, Sí. ¿no? A Steve Jobs la capacidad de crear y de satisfacer a los demás. Jeff Bezos no fallarle a sus papás. Deja lo que sean, ve lo que lograron hacer debido a estas heridas que tuvieron de adopción, ¿no? Porque siempre se habla del adoptado que cae en drogas, siempre se habla del adoptado que no sé qué, pero cuando ves a estos perfiles, ¿no? Se rompe completamente el paradigma del adoptado problemático que te ponen en la novela de Televisa, Sí. ¿no? Sino estás viendo a grandes personas que sus mismas heridas fueron su motor para transformar la realidad, no solo de ellos, sino la de todos, ¿no? No es si fueron buenas o malas personas, sino es esta necesidad. ¿Tú sabías que Larry Ellison y Steve Jobs eran mejores amigos? No. Eran mejores amigos. No hay mejor amigo para un adoptado que otro adoptado porque es el que va a entender Tu sentir. esta herida primaria y este sentido de rechazo. Cuando Steve Jobs lo corren de Apple, el sentido de indignación de su mejor amigo que dijo es que Apple no va a ser Apple sin Steve Jobs. Y él lo dijo públicamente de que Apple se iba a ir a la quiebra, que ves que casi se fue a la quiebra y luego regresó Jobs. Yo creo que lo que más lo movió era el sentido del rechazo de él creó esto y se lo están arrebatando, ¿no? O lo está perdiendo como perdimos a nuestras familias, porque duele. Y es algo que traemos en lo más, o sea, es una de las heridas del alma más fuertes. Y él quería comprar Apple para poner a Steve Jobs de CEO. Y Steve le dijo que no, que él no estaba de acuerdo con las tomas hostiles de empresas. Porque Larry, algo que este dolor de haber perdido, Larry perdió a sus papás, bueno, su mamá se embarazó, lo cuidaban los tíos y siempre lo hicieron de menos. No vas a lograr nada, no vales nada. Y él logró más que todos. O sea, y él lo dice. Me dijeron que no valía nada, hice algo que vale más que todos. Imagínate el dolor del que nos está hablando. De mi mamá me abandonó, acabé con mis tíos, me maltrataban, crecí en el sur de Chicago donde no habían oportunidades, donde son barrios sumamente pobres. Y ahorita está en Forbes, creo que en el tercer lugar de los más ricos del mundo, haciendo avances médicos, haciendo avances en tecnología y conquistando, pero se está conquistando a sí mismo. Y él te lo dice, yo nada más busco ver los límites de los demás y ver los míos, ¿no? Y romper el paradigma. Y él lo encontró. Para realmente innovar hay que encontrar los errores en la sabiduría convencional. Ese dolor de lo que vivió lo logró transformar en algo que realmente ha cambiado el paradigma de todos, ¿no? Y logró ver más allá. Y él aprendió que si el universo no le daba las cosas, él las iba a tomar. Y así anda tomando el mundo, no digo que esté bien. Pero sí me sorprende ver cómo
Si tú hubieras pensado un niño que creció en Chicago, en el sur de Chicago, que su mamá, que él fue un embarazo no deseado, que sus tíos lo maltrataban, ¿cómo llegó a transformar ese dolor en algo increíblemente poderoso? ¿No? Que es Oracle. Sí, lo que me suena ahorita es que la mayoría o sea, como que el pilar fundamental de los adoptados sí es esa parte, su adopción. El dolor. Como que gira realmente su vida en torno a fui adoptado. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Ahí está la herida primaria. ¿La enfrentas o vives disasociado toda tu vida en un querer ser algo que realmente no eres? ¿O lo afrontas? Cuéntanos tú cómo lo afrontaste. Pues yo lo afronté y ¿te acuerdas que te dije de esa niña que su mamá no tenía las herramientas para decirle algo que no fuera tu mamá era una puta que no te quería? Ujú. Yo, imagínate una mocosita de 6 años diciéndole, tú no la conoces. Y defendiendo solita su propia dignidad. Y si a mis 6 años no tuve fuerza para defender mi propia dignidad, hoy en día estoy defendiendo la de los demás que vienen atrás. Así es como la afronto día a día. La herida, y la veo en cada abuelita que veo llorando que le mataron a la hija, en cada pareja de papás que quiere adoptar con las mejores intenciones y que a veces cuando les dan un niño, si no está el expediente completo, les da miedo que sea trata por el nivel de conciencia. Porque hay muchos que tienen realmente muchísima conciencia sobre lo que es bienvenir a alguien en su matrimonio, en su hogar, y lo hacen con todo el amor, y ver las deficiencias del DIF, y ver estas redes, y ver, ¿no? Y llegar al punto medio de cómo dignificamos la vida. Así la enfrento, y así la veo diario. Sí. Es mi forma. La forma de Larry es tomar todo lo que puede y crear todo lo que pueda y Conquistar, hacer. Pues literal ya tiene controlado los medios. Es el que compró TikTok a los chinos. Ahorita está haciendo una toma masiva de Warner y no sé qué otras empresas. Pero él está haciendo con su hijo, con sus hijos, lo que a él le hubiera gustado que hicieran con él. Ayudarles a abrir el camino. Porque si está tomando medios digitales, lo está haciendo porque a su hijo le interesó el mundo, a sus 2 hijos les interesó el mundo del entretenimiento y les está dando lo que a él no le dieron. Oportunidades. El oportunidades, el respaldo de un papá, el apoyo y el cariño. Y tú lo ves y es un relajo en su vida amorosa, pero no es un mal padre. Y así ves en todas las historias de los adoptados, dan la vida por sus hijos. ¿Tú no tienes hijos No. y no quieres? Sí quiero, nada más tengo que estar en remisión de esclerosis múltiple. Okey. Y también estoy pensando ya en abrirme al proceso de adopción, porque no estoy en contra de la adopción no es mala, al contrario, es algo maravilloso. Lo que está mal es toda la parte humana que hay atrás. Sí. Todo el sistema que lo hace mal. La desorganización, porque no hay un sistema. Hay una falta de un sistema, Claro. ¿no? Hasta ahorita en México, el certificado de idoneidad ya se va a volver el mismo a nivel nacional. Antes no, era por estado. Sí. Imagínate, si no eras idóneo en Tamaulipas, te ibas a Guerrero igual y Ujú. ¿no? Y sé de casos de gente, sobre todo mujeres solteras, que intentaron engañar al sistema. Ujú. Y ya tenían en 3 estados el no, y en uno dieron lana y tenían el sí, y luego tenían a los niños, y los niños estaban viviendo en una incertidumbre. ¿Cuáles van a ser esos requisitos de idoneidad? Son perfiles psicológicos, ¿no? Este tema de estabilidad económica, porque al final del día somos niños que necesitamos más. ¿Y por qué necesitamos más? Por la herida primaria. Necesitas más terapia, que eso ya es un gasto extra, ¿no? Necesitas más estabilidad porque ya tuviste una pérdida brutal.
que luego no se dimensiona de qué tamaño es hasta que no te metes a una terapia profunda como adoptado y te das cuenta del dolor. ¿Cómo se llama? Pueden ser solteros o casados, ahí No hay distinción. no hay distinción, ni tampoco si eres homosexual o lesbiana. México no Ok, genial. no No va a discrimina. discriminar. ¿Cómo se llama? Y sobre todo son temas de perfiles psicológicos y preparación, que tomes ciertos cursos, porque luego todo el mundo llega con esta idea de: "Es que voy a adoptar y el bebé va a ser maravilloso", y tienen en su idea un bebé que va a ser perfecto Sí, claro, que no se va a enfermar, que no le va a pasar nada. y que no te va a hacer berrinches y que va a ser agradecido por el acto de amor, pero no. Pues es un bebé. ¿Qué pasa cuando te llega el gremlin que todavía no se puede autorregular? Tienes que tener las herramientas. Sí. Y ahora imagínate que te llegue el gremlincito que no se sabe autorregular, pero que ya viene con una herida muy fuerte, que es haber perdido a su familia. Necesita el doble de contención, el doble de paciencia, el doble de cariño, el doble de apoyo. No hay una mamá una mamá adoptiva a la que quiero mucho, que todas las noches con su hija reza y le pide al angelito de la guarda por su mamá biológica. Porque ella trabajó, llevó los protocolos que pide el DIF, los cursos, y entendió que parte de la identidad de la niña siempre va a ser la familia biológica, porque genéticamente es eso, ¿no? Y entendió que a un nivel inconsciente, no sé si has escuchado que si tú le hablas mal a tu hijo de su papá, le estás hablando mal o sea, mal de la mitad de él. Claro. En la adopción es igual, si tú hablas mal de los biológicos, Le estás hablando mal de sí de sí mismo. mismo. Entonces, imagínate el reto de conocer o no conocer parte de la historia y poder acompañarlo a pesar de tus prejuicios, a pesar de que quieres ser el aliado del niño porque sabes que lo abandonaron y qué mala onda, y tener que decir: "Tus papás hicieron lo mejor que pudieron", y tragarte el coraje por el bien de él. O sea, se necesita realmente una fortaleza y una madurez emocional para ser papá por adopción, Claro. que debería de ser papá por cualquier tipo, ¿verdad? Pero en muchos gana la biología. Sí. Sí, sí, sí. Ese tema me parece como, me rompe mucho todo este tema de la biología. O sea, para mí la familia no nada más es necesariamente la de sangre, ¿sabes? O sea, yo he encontrado mucha más familia de repente en amigos que en mi propia sangre, ¿no? O sea, yo de hecho soy adoptada, por así decirlo, por parte de mi papá nada más. Mi papá biológico murió cuando yo tenía 1 año y mi mamá se volvió a casar y él me adoptó toda la vida. Inclusive mis papás se separaron hace 10 años y mi papá sigue siendo mi papá. Como besos, Ajá, de una como parte besos. nada más. Ajá. Y tú ves a tu papá como tu papá y todo, Ujú. pero conoces el inicio de tu historia. Sí, a mí nunca me lo ocultaron. ¿Sí me doy a entender? O sea, ahora imagínate que cuando llegas a esa parte de tu historia, como se llevó la adopción 90s, 80s, 2000, los mismos papás no tenían las herramientas para explicarte y se ponían nerviosos. Y ellos mismos tenían conflicto con eso. Ujú. No tiene que haber una educación previa. Lo que sí, la verdad, me mintieron toda la vida sobre cómo murió mi papá. Bueno, te mintieron sobre el cómo, porque debió haber sido muy doloroso y no Sí, tenían. sí, era mucho para una niña. Sí, 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 pero toda la vida supe que mi papá no era mi papá. O sea, que mi papá adoptivo no era mi papá biológico. Pues sí, pero es tu papá. Sí, sí, es mi papá. No, a ver, sean biológico o adoptivo, siguen siendo lo que son. Por eso te digo la importancia de este tema de la doble identidad. Claro. No sé si tú estés en contacto con la familia biológica paterna Sí, toda la vida estuve en contacto, toda la vida. y con la familia de tu papá adoptivo. Sí, también, toda la vida. O sea, yo tengo como 3 familias, haz de cuenta. Tengo 3 familias y 3, bueno, técnicamente 6 abuelos, pero los papás de mi papá adoptivo siempre, murieron antes de que yo naciera, entonces, o sea, o antes de que yo estuviera en su vida.
O sea, él me Pero con adoptó. tus primos, con... Sí, con todo el mundo, con todo el mundo. O sea, yo tenía tres familias, o sea, la de mi mamá, la de mi papá y la de mi papá biológico. ¿Y alguna te restó? No, ninguna. Es lo mismo con la adopción. Sí, Solo total. que los adoptados, pues nuestros papás, cuando es una adopción legal, renuncian a nuestros derechos, muchas veces por darte más oportunidades, por darte lo que ellos no pueden, pero pues también tienen un lugar, ¿no? Porque hicieron lo mejor que pudieron. Y también eres parte de ellos. Tú me lo acabas de decir. No conociste a tu papá, pero eres parte de. Sí. Sí, pues la genética, o sea, yo veo a mi familia paterna y soy idéntica a ellos. O sea, la genética es genética. Sí. Y al final ya hay amores que van más allá de la genética, como el que viviste con tu papá adoptivo, que va mucho más allá de la genética, pero son diferentes amores y ninguno vale menos que el otro. Sí, total. Ahora imagínate, te voy a poner el ejemplo de una amiga que es adoptada, imagínate ser china, que te adopten españoles y realmente no parecerte a nadie. Sí, qué fuerte. Y querer delinearte el ojo y no tener a alguien que te ayude porque tu párpado es diferente. Son pendejadas, pero cuando eres una niña de 10 años o de 12 años o de 15 años que se está empezando a maquillar, ¿crees que no duele? Sí, pues yo viví algo muy similar, ¿sabes? Mi papá es español, mi Okey. papá biológico. Entonces yo vivía en México, o sea, vivíamos en España. Cuando mi papá muere nos vinimos a México y yo vivía algo así porque yo era muy rara. O sea, yo tenía pecas y yo tenía el cabello súper chino y me gustaban las comidas como las aceitunas y me gustaban las cosas súper raras. Y yo era la rara así de todo el mundo. Mi familia, o sea, mi mamá no me entendía, mi hermano no me entendía, mi papá menos. O sea, yo era la súper rara. Y a la fecha yo creo que soy rara. Pero los hábitos y la alimentación viene mucho de la genética. La personalidad Es está muy a esta cañón. amiga que, fue adoptada en China, Mm, le caía mal el gluten y que estaba creciendo en España, ¿y sabes cómo sufría con la comida? sí, claro. Y los papás, pues, hacían lo mejor que podían, pero no entendían, ¿por qué? Por la falta de conocimiento de lo que hace Canidá es intentar darles las mejores herramientas para que cuando adopten vengan con todo un kit de, ya sabemos de qué se va a enfermar, Ujú. de qué se puede enfermar, qué tenemos que prevenir, ¿no? Tengas más o menos un mapita de cómo, y a los papás que quieren adoptar, prepararlos de qué mejor que escuchar a nosotros, y tanto las mejores historias como las peores, Sí. ¿no? De lo que es una adopción y escuchar los testimonios, que no todo es de: "Es que les agradezco que me salvaron", y Oye, y cuéntame qué hacen en Canadá. O sea, ya escuché que acompañan a papás que quieren adoptar. Supongo que también acompañan a papás que quieren dar en adopción. no nos han llegado de esos, Ok. este, porque, no sé, no nos han llegado de esos, sería más bien mamás que buscan dar en adopción, pero Sí, perdón, papás, a mí me refería a mamá y papá. no nos nos han llegado papás que quieren adoptar Ok. y que quieren tener una preparación integral, que es decir, enfrentarse a sus propias sombras, propios demonios, propios prejuicios, ¿no? Para poder ser el mejor papá para sus hijos y tener acompañamiento en todo el proceso de adopción, Ujú. porque luego es, te digo, una falta de organización del gobierno Sí. bastante curiosa. Y ustedes les ayudan a dar seguimiento a todo esto. Sí, y tenemos muy buen apoyo interinstitucional por cualquier cosa que se llegue a trabar, tanto para bien como para mal. Ayudamos a los adoptados a buscar sus orígenes con pruebas de ADN completamente gratuitas, que en otro lado te costarían 1,000, 2,000, 3,000 pesos. ¿Qué son las de MyHeritage? Tenemos MyHeritage y tenemos Tell Me Jean. Tell Me Jean, más que para buscar orígenes, se las recomendamos a papás que van a adoptar para que tengan el expediente clínico. Con Tell Me Jean yo me di cuenta que tenía esclerosis. Y a mí nadie me quería, o sea, me dijeron que mi mamá murió de preeclampsia, pero nunca entendí por qué la complicación tan fuerte, y luego fue: "Es que tenía esclerosis". Ya me hubieran dicho antes que mis síntomas no eran algo normal. Claro, claro, claro. Y con este perfil, ¿qué sale?
todos los tipos de enfermedades. que puedes tener genéticamente. O sea, Ok. en base a la prueba de ADN, sale a qué enfermedades tienes predisposición genética. ¿Qué antibióticos te pueden caer mal? ¿Qué antibióticos ¿Y te todo pueden eso lo hacen hacer de más? gratis? Sí, ¿Cómo para crees? los papás que van a adoptar. ¿No puedo yo hacérmela? Estaría increíble saber eso. Pues sí, y ahora imagínate no saber nada de eso. Tú puedes ver a tus tíos, a los hermanos de tu papá, no sé si tenía Sí. hermanos, a sus hermanos. Ahora imagínate no tener a nadie. Sí, no, qué fuerte. O sea, justo lo que tú comentabas, yo siempre estuve en contacto con mis orígenes. O sea, a mí nadie nunca me mintió. O sea, yo comía aceitunas y mi mamá de que, te pareces un montón a tu papá. Ya sabes, o sea, yo sabía perfecto cómo era la personalidad de mi papá, siempre me hablaron de él y todo. Y, y justo hay temas de enfermedades. O sea, por ejemplo, mi abuela acaba de morir por cáncer de pulmón. Y pasó hasta ahorita, ¿no? O sea, no es como que ya había una predisposición, o sea, no es como que em, si a mí me hubieran dado en adopción hubieran podido poner predisposición al cáncer de pulmón, o sea, porque no había pasado, pasó 25 años después, ¿sabes? Y eso está muy cañón, porque justo no tener ese seguimiento de una familia biológica, nunca lo había pensado, ¿sabes? Es muy fuerte. Sí, nunca lo había pensado. Y también para los papás adoptivos, imagínate que de repente se La te ponga frustración. ¿se te ha enfermado tu bebé? Fuerte. Sí. No, no muy fuerte. Mi bebé, la verdad es que es un ángel. O sea, nunca le ha pasado nada. Es perfecta. Qué bueno. Sí. ¿Nunca la has internado en el No, hospital? gracias a Dios, no. ¿Nunca la has llevado al médico y que se siente mal y que como mamá primeriza cuando era muy chiquita, que sentías que se te iba a morir? No. ¿Una infeccioncita o algo? ¿En serio no? ¿No le pasa nada? Ah. Le dan gripas y así, no le paran, pero Ahora imagínate que se te enferma y que no sabes a qué te estás enfrentando. o que sea alérgica a algo y no tienes idea. Ay, no, sí, qué horror. No, no, no. Sí me parece terror. Y qué padre que los papás por adopción tengan estas herramientas Y para ustedes les poder ayudan a llenar todo ese expediente haciéndole la prueba al bebé. y les llega a la base les llega a su celular, Ujú. en su página de Tell Me Gene, todo el historial clínico Guau. de los genes a los que tiene predisposición de estatura, predisposición, ¿no? De todo, de todo. Ayuda mucho para que digan: ya sé que no le tengo que dar exceso de azúcar. Ujú. Sí, claro. Ya sé que tiende a esclerosis. Ya sé que puede tener", ¿no? Les ayuda mucho a prevenir y estar más tranquilos que cuando se enferma pueden llegar con el doctor y aquí está el expediente clínico genético. No tengo el historial médico familiar, pero tengo el expediente clínico genético. Guau, qué importante. Hay muchos adoptados en Estados Unidos que hablan de lo doloroso que es cuando tienes que poner el tema de expediente clínico, no tener que. Ujú, Yo no soy tan lista, yo toda la vida puse el de mis papás adoptivos, ujú. pero porque Sí, claro. en mi inconsciente era como, bueno, esto, pero nunca fue ese. Pero sí es un tema de incertidumbre. Sí. Tiendo a cáncer de mama, Sí. páncreas, pulmón. Y pues esta es una súper herramienta que le das a los papás y al adoptado para que tenga un sentido de seguridad sobre su propia salud y bienestar. Yo empecé a buscar a mi familia biológica justamente por esto. Crecí con una mamá enferma y le tengo pavor a las enfermedades. Sí. ¿A qué edad murió tu mamá? Mi mamá tenía 65. Era muy joven. Sí, ahora mi papá tiene 87 y la sobrevivió. Guau, tu papá ya está por cumplir 90. Sí, su hermano tiene 94. No manches. Pues dices que hacía mucho deporte y todo esto, ¿no? Pero aparte es una familia muy longeva. Tengo una tía de 102, así. Guau. Los libaneses son muy longevos, si se cuidan. Okey. Es muy longevo, no tienen enfermedades. Un ejemplo, y a mí me daba mucho miedo el tema genético, porque 3 de los hermanos de mi papá se murieron a la misma edad del mismo tipo de cáncer de páncreas, hígado, ¿De tu papá biológico? adoptivo. Okey, okey, okey. Yo vi a los 3 morirse a la misma edad, no, 2 se murieron a la misma edad de cáncer de páncreas, hígado.
Okey. Ya te daba mucho miedo eso, a pesar de que tú sabías que no tenías predisposición genética, de esa parte. No, pero No tenías certeza. nunca sabes okey, yo no tengo eso, pero ¿yo qué puedo tener? Sí. No siempre tuve esa inquietud de yo no tengo eso, pero ¿yo qué puedo tener? No, de mi mamá, de la familia de mi mamá de 7 hermanos, 7 adictos. Guau. O sea, yo sí crecí viendo predisposiciones genéticas muy fuertes y sí me daba muchísima curiosidad. Y ahorita que las conozco, Vives más tranquila. pues no, siento que me cargó el payaso. ¿Por lo que te salió? Sí, vivía muy feliz en la ignorancia, pero me Pero apareció quería saber. no, pero qué bueno, pues Sí, que ahorita pues ya sí. estoy en tratamiento, la enfermedad no va a avanzar, pero me salió esclerosis múltiple en rojo. Ujú. Como estábamos viendo si cerrábamos convenio con ¿cómo se llama? Telmigene, le marco a uno de los representantes y le digo: "Pasó esto", y me dijo: "¿La tienes en rojo?", y me dijo: "Sí", y le dije: "Sí", y me dijo: "Tienes el gen activo, es decir, muy probablemente tienes esclerosis múltiple". Empecé con los estudios médicos y sí. Y sí. Ay, qué lástima. No, qué bueno. Pero qué lástima que lo tengas. O sea, yo creía que era falta de potasio. Imagínate que así platicando, la mano dormida y yo, es que es el estrés, es el potasio, ¿qué estoy haciendo mal para no gestionar bien mi estrés? Sí. Es una paz muy extraña el decir, pues ya sé que tengo una enfermedad neurodegenerativa. Una paz muy extraña. Muy Sí. extraña porque sí Sí, sí, genera sí. incertidumbre, depresión, estrés, pero al menos ya no estás en este En la tema de Sí, la incertidumbre. estoy tomando 5 magnesios, me estoy tomando 2 licuados de plátano al día y sigo sin saber por qué el potasio y por qué en los análisis no sale que tengo bajo el potasio, y estos son Mm. ¿sí me doy a entender? O sea, yo no entendía bien y ahorita que es digo, bueno, al menos ya sé. Sí, no, bueno, muchísimas veces, aunque sepas tu historial genético, yo, por ejemplo, que lo sé, pues, te pasan de repente cosas, o sea, y muchas veces ni los médicos saben qué te está pasando. Y si no tienes ni tu historial genético, pues peor tantito. Sí. Sí, no, está cañón, está difícil. No, y si son enfermedades autoinmunes raras, que son de ciertos porcentajes chiquitos de la población, más aún, Ujú. que es justamente lo que queremos evitar, que si hay una enfermedad rara que se le vaya a expresar a una infancia vulnerable, se le pueda prevenir desde el principio y se le pueda dar un seguimiento adecuado. El derecho humano a la salud, derecho humano a la atención médica necesaria. Te digo, somos niños que necesitamos más. Ujú. Y no porque te diga, es que somos más especiales que los demás. No, sino se necesita más cuidado, más atención, justamente por somos como un huevito Kinder, no sabes qué te va a salir. Total. Sí. No, en tema de salud, en tema de carácter, identidad, demás. Ujú. Entonces necesitas mayor acompañamiento, la herida primaria, mayor acompañamiento. Sí. Oye, ¿y qué opinas acerca de lo que te decía hace ratito de la donación de esperma o de óvulos? Estoy en contra de todo eso, ¿Sí? ¿También? 100%. O sea, es agarrar un catálogo y decir, a ver quién me gusta. Esa es la carta. Sí, un poquito. Esa es la carta. Es cosificar a la persona de a ver qué genes quiero que traiga. A ver qué me conviene más. Pero A ver sí, qué más va acorde a mis necesidades y a lo que a mí me satisfaga. ¿Cuál creo que me va a satisfacer mejor? okey, pero si eres una mamá que puede tener hijos y no tiene pareja, ¿qué haces? Adoptas. Pero también se vale no querer adoptar. Se puede ver también el querer coparentar con un amigo. Pues sí, pero es más complicado que tener un bebé para ti solo. Sí, 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 entiendo cómo se escucha. Sí, es como las mamás solteras que quieren que adoptan, pero sí lo siento muy un bebé a la carta. O sea, y también hay una gran problemática de tráfico de material humano. Sí, claro. O sea, de lo que te decía, luego te dan un óvulo que te dicen que es fulanita y te sale el Sí, niño con otros rasgos, otro sí, esto, sí, y sí. ni te enteras. No, pero si todo se hace bien, o sea, si todo se hace bien, si es tu óvulo y lo fecundaron con
el esperma de un donante y la fregada y así, o sea, ¿no? ¿No viste el tema del doctor que hacía el parto inducido, que también traficaba con óvulos y esperma y demás? Mm, Vi un caso de un doctor que embarazó a como a 100 de sus pacientes con su propio esperma. O sea, que les decía que las iba a embarazar con el esperma del Que esposo escogieron, o el que o escogieron. el que escogieron o lo que sea, y las embarazaba con su propio esperma. Entonces este güey tiene como 1000 hijos. Imagínate lo delicado. Sí, no, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero imagínate que se hace bien. Este petongo, Sí, a ver, este petongo. sí. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. O sea, tenemos una gran problemática en temas de salud mental y vas a dejar que, o sea, contigo, hasta que no haya temas estandarizados, sistematizados. Pero es que entonces de esa manera debería de ser inclusive el tener hijos. Debería de ser que, a ver, hazte todo un estudio y una vez que ya comprobamos que sí puedes tener hijos y que eres apto, entonces ten un hijo. Mira, eso sería la situación madura de cuántos traen un hijo al mundo siendo realmente conscientes de lo que están haciendo. Total. ¿Cuántos nada más dicen: "Ay, ya me embaracé"? ¿Y cuánto abuso infantil no hay dentro de los hogares? Violencia psicoemocional, abuso sexual infantil, mamás y papás que golpean a sus hijos, niños viven violencia intrafamiliar porque los papás nada más son como 2 niños chiquitos y ellos terminan siendo el adulto que sostiene emocionalmente a los padres. En un mundo ideal sería eso, que tuviéramos el nivel de conciencia de decir: "Voy a traer hijos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a hacer?". O sea, desde la conciencia plena de saber que es una responsabilidad cabrona, no de ser no decir: "Ay, bueno, ya, y que sea lo que Dios quiera", y ser completamente desobligado y a ver cómo le haces, ¿no? Sí, sí sería lo ideal. Sí sería lo ideal. Así como lo hacen con las adopciones. Habría mayor control y habría menos personas con problemas de salud mental en Habría menos la personas en general. Hay mucha gente no apta para tener hijos. Pues sí, pero también te enfrentas luego a lo que está pasando en países nórdicos y en países como Japón, que ya no hay niños, Claro. ¿no? Y ahorita nosotros somos el segundo país con más niños en casas hogar en América Latina y no estamos valorando toda esa infancia que tenemos para educar. Pero sí, lo del esperma y todo eso a mí me causa muchísimo estrés porque se presta a muchísimas cosas. Sí. A muchísimas cosas. Sí. Y tú me dices: "Es que si se hiciera bien y si hubiera un control". Mira, de uno que lo hace bien, hay 10 pendejos que lo hacen mal. Yo donaría, o sea, yo siempre dije que yo donaría óvulos, pero no sé, nunca lo he hecho. ¿Ok? Tú donarías óvulos y sabrías dónde van a parar tus óvulos. Evidentemente no sabría nada nunca de esos niños o niño, no tengo idea, no. Y los donas y sabrías qué hace el doctor con ellos. Porque hasta podría usar los óvulos para crear, o sea, para crear medicamentos basados en célula madre. O para Sí. experimentación genética y ese deseo de darle Bueno, a alguien un bebé específicamente en mi y que terminaran en la cara de alguien embarrado. Ay, sí, pero bueno, yo los dono con la mejor intención, ya sabes, de que todo pase, de que todo salga bien, y también si terminan en la cara de alguien embarrado, bueno, pues, tampoco puedo prevenirlo, pero bueno, específicamente de gineco, en mi gineco confío así de, o sea, le confío mi vida. Bueno, si tienes a alguien de confianza a quien le pudieras donar, pero son temas muy delicados que no están bien regulados Sí, no. y que en todo el planeta es tepetongo. O sea, en Estados Unidos luego hay matrimonios que inseminan y el niño, o sea, son 2 blancos, son 2 caucásicos y el niño sale afroamericano. Y, ay, nos equivocamos. N no, o sea, Sí, no está cool. no, está cool. Y que el niño crezca sabiendo de: "Ay, es que el doctor se equivocó". Es una patada en el culo, perdón. Si la adopción es dolorosa, imagínate eso. Haber sido el error de una enfermera, de un doctor, ¿no? Sí, Porque pues ya que haces con ese niño, ni modo que lo regreses. hay gente que los regresa y los da en adopción y terminan en el sistema, Sí, no, qué horror. que eso es muy cruel. Es que tú ves lo bonito, ¿y qué pasa lo malo? Y hay mucho más malo que bueno, o sea, eso lo entiendo totalmente. Por estadística hay mucho más malo que bueno. No, pues a ver, la señora francesa.
ay, el bebé nació prematuro y con falla en los pulmones, ya no lo quiero. Y la clínica de in vitro de vientres de alquiler le dijo: "Bueno, te damos otra ronda de bebé gratis". Y el niño en proceso de adopción en Argentina. Es una culerada, es una falta Sí. de respeto a la vida misma y a la dignidad ¿Y le dieron humana. otro bebé? Creo que andan en temas penales, Okey, o sea, pero ¿qué fue? Ay, no, qué cosas. O sea, de verdad, este tipo de cosas justo están tan invisibilizadas. O sea, yo de verdad, antes de que tú me escribieras, o sea, nunca había escuchado algo similar, no había pensado nunca en nada similar, no había pensado en el abuso que viven los adoptados. Para mí la adopción era todo color de rosa, a excepción de que se tarda muchísimo y según yo se tarda muchísimo por todos los protocolos que hay, o sea, positivo. Entonces, está muy cañón. Muchísimas esto gracias te por hablar de pongo. esto. Sí, No, pues el gusto es mío, gracias por darme el espacio. sí. No, pues, o sea, en serio que ojalá que podamos entrevistar a más personas de tu fundación, porque en serio que que sí me parece que es información que el mundo tiene que conocer. Sí, pues si haces también internacional, hay varios. De España, o si te vas de vacaciones a España y quieres grabar un día en España, Guatemala, Bélgica. Okey, te escribiré. Sí, aquí en México, pues tenemos ahorita casos que siguen en proceso psicoemocional bastante fuertes. Sí, Y pues los que sí hablan y platican del tema no están en Ciudad de México, sí, ¿no? sí. Por ejemplo, Natalia, que trae la agenda en Sonora, Mayela, que trae la agenda en Nuevo León, pues estamos regados como por todos lados. Claro, pero lo Pau, que la importante trae en Puebla. es el activismo y el trabajo que están haciendo. No, y te voy a decir algo, que también se escuchen otras experiencias, Sí, y experiencias que luego, pues, son mucho más dolorosas que la mía, como el caso que te comenté. sí. Sí, definitivamente me parece muy importante darle voz a quien realmente necesita esa voz. Sí, Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir hasta acá. Yo sé que tu día fue, muy complicado y te agradezco muchísimo no cancelar, porque cualquier otra persona en tu situación me hubiera dicho: "¿Sabes qué? Este es el día más complicado de la vida", y yo lo hubiera entendido. Yo los dejo hasta aquí, les dejamos las redes sociales de Alexis, para que la sigan. Yo te etiqueto en todos lados, y pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Alexis, por estar aquí. Y gracias a todos por ver. Comenten, denle like, suscríbanse, hagan todo lo posible. Y nada, nos vas a ayudar a compartir. 100%. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.